no me ven. Entonces, buenas tardes. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar, sobre todo el profesor Fico. Entonces, el profesor es presbítero italiano de la diócesis de Roma de aquí, miembro del camino neocatecumenal. Sí. Ha estudiado filosofía y teología en la gregoriana y también ciencias bíblicas en el Instituto Bíblico. Es autor de algunos libros y de artículos también sobre la paternidad, sobre la filiación, sobre algunos salmos, el Espíritu Santo también, por si les interesa después. Estamos muy contentos de tenerlo. La dinámica va a ser la siguiente. En la mano tendrían su Biblia o en su teléfono pueden buscar la Conferencia Episcopal Española y buscar su Biblia ahí. Y tienen un librito que mandaré en cuanto empezamos al grupo. En el librito les doy 3 minutos para rellenar a toda velocidad lo primero que les viene en el corazón de lo que falta ahí. Entonces, al inicio, los elementos esenciales de una peregrinación y adentro está el peregrino a la izquierda, es decir, ustedes, y a la derecha está Dios, o lo que ustedes experimentan, perciben, entiendan de Dios, ¿no? Y ahí pueden empezar a rellenar lo que está. Ahora, escuchen bien antes de empezar. Cuando el padre estará hablando, obviamente pueden ir corrigiendo, rellenando, completando esa información y también al mismo tiempo vayan tomando nota de qué categoría les habla más al corazón, ¿no? ¿Qué categoría, como que me llamó la atención todo lo que dijo acerca de esa categoría? Acerca, por ejemplo, de las preguntas que yo tenía. Tenía más preguntas de lo que yo me daba cuenta. Porque después vamos a hacer grupitos y nos juntaremos en algunas de las categorías ahí. Quizás si somos demasiado pocos podemos ponernos un grupito de este lado y un grupito del otro lado, ¿no? Y ahí para compartir un poco, entonces vayan también pensando qué quiero decir, qué no quiero decir y si quiero decir algo, ¿no? Al grupito. Tendremos 10 minutos, entonces el padre hablará 35 minutos. Ahí tendremos 10 minutos para compartir un poco en grupo lo que quieren compartir de lo que les llamó la atención. Los que están online pueden escribir también ahí. Y después volveremos juntos y haremos una oración espontánea y un anuncio. ¿Ok? Y ya, es todo. Entonces, ahora sí, pueden empezar a rellenar.
Bueno, entonces ahora podemos empezar a escuchar al profesor. Bueno, prima cosa, mi spiace per lo spagnolo, el español es una mezcla, mi español es una mezcla rara de varios, de ustedes, de vosotros, de varias cosas, de años, eh, sí, de pastoral, misión, così, Sí. mejor así. Bueno, Ok. voy, continúo. Bueno, el tema sería Abraham. Abraham, la peregrinación, el viaje, y es un tema, como podéis entender, bastante grande. O sea, no sé cuánto podré decir. Les voy a dar algunas ideas y luego veremos. No sé si tendremos espacio para preguntas, veremos después. No sé, quizás no. Pero, bueno, el Espíritu Santo irá componiendo en vosotros el plan, el cuadro. Ahora, primero, yo empezaría con una frase, con una idea. El ciclo, la historia de Abraham no empieza donde nosotros estamos acostumbrados a pensar que empiece. No empieza en Génesis 12, sino que empieza en Génesis 11, capítulo 11, versículo 26, 27. ¿Por qué? Porque en el capítulo inmediatamente, el capítulo 12 es el capítulo famosísimo, ¿no? El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré, ¿no? Normalmente colocamos el inicio de la historia de Abraham allí, pero el personaje de Abraham, la persona de Abraham aparece un poco antes. Y es importante este primer punto porque, digamos, esta premisa que encontramos en el capítulo 11 nos da algunas ideas, algunos temas que serán presentes en todo el recorrido, digamos, en todo el trayecto, no, sí, ¿cómo? El recorrido de Abraham. Versículo 26 del capítulo 11 dice, Terah, que es el padre de Abraham, tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Estos son descendientes de Terah, Terah engendró a Abraham, etcétera, etcétera. Nahor y Aram. Aram engendró a Lot y murió cuando aún vivía su padre Terah en su país natal, en Ur de los Caldeos. Primer punto de esta introducción es que la familia de Abraham está como marcada por la muerte. O sea, tú tienes que presentar a una persona, la primera cosa que cuentas es, o sea, la Biblia la primera cosa que cuenta es, le murió un hermano. Por eso él lleva consigo Lot, porque Lot es el hijo del hermano muerto. Y digamos, en la idea de una familia larga como era común en aquella temporada en Israel, eh, hay que proteger al más débil, al hijo sin el padre, ¿no? Sin familia, digamos. Por eso Abraham lleva consigo a Lot. Primero, entonces, la muerte. Abraham y Nahor se casaron, la mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la de Nahor, Melca, hija de Aram, que era padre de Melca y de Jezca. Sarai era estéril, eso todos nosotros lo conocemos, ¿no? Segundo problema, que de hecho eh, es simbólicamente una muerte, o cerca de algo que es parecido a una muerte, la mujer de Abraham es estéril. Segunda dificultad grande de Abraham. Terah, el padre, tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot y a su nuera Sarai, mujer de Abraham, y los sacó de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Tercer punto, que es interesante para nosotros, para nuestro tema, el viaje de Abraham ha empezado ya, antes del llamado de Dios.
O sea, Terah, ya, el padre de Abraham, ya había decidido de salir de su tierra, quizás por encontrar una tierra más favorable. No, no se precisa el motivo que empuja Terah a salir de su tierra, pero de hecho el viaje de Abraham ya había empezado. Era ya en viaje. Eso puede tener también una consecuencia espiritual, ¿no? Todos nosotros podemos colocar un día preciso en que hemos sentido que Dios nos quería llamar, en que hemos encontrado a Dios, pero siempre Dios entra en una historia que ya ha empezado a moverse, digamos. Siempre Dios quizás corrige o aquí es rilancia, no sé cómo se dirá, o sea, vuelve a lanzar nuevamente la historia, una historia que ya había empezado, porque el movimiento era ya, el movimiento de salida ya había empezado, pero al llegar, se dice en la escritura, a Harán, que no es Canaán, se quedaron allí. O sea, repito, el viaje de Abraham ya ha empezado por la iniciativa del padre, pero se separa en la mitad. Harán, ellos están en la, digamos, Babilonia y los ríos. ¿Qué sucede? No escuchan, no sé por qué. ¿Aló? Pausa. ¿Sí? El micrófono parece. Si sente così? Adesso si sente perché sto parlando. Però... Ah, ok, sí se escucha. Muy Sí, bien, se escucha. continuamos. Gracias. Continuamos. Gracias, perdona la interrupción. Sí, sí. Y entonces, estando en Ur de los Caldeos, o sea, Babilonia, se mueven hacia Canaán, haciendo un arco, sería en la carta, en el Atlas, pero se paran en la mitad. Harran es precisamente en la mitad del viaje, justo para saber. Entonces, un hermano muerto, una mujer estéril, un viaje empezado y no ultimado. Bueno, en este contexto, Dios llama a Abraham, aparece por la primera vez en la vida de Abraham y le llama con un verbo, con una expresión que es muy importante y que quiero, digamos, subrayar para ustedes. Capítulo 12 empieza así. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, eh, de, leyendo estas palabras, podemos decir que Abraham es el viaje, es el camino del peregrino, digamos, y que su historia está muy en conexión con la idea de la peregrinación. ¿Por qué? Porque Abraham, parado en Harán, o sea, a Abraham parado en Harán le aparece Dios y le dice, sal de tu tierra. Esta expresión es una expresión muy particular. No se utiliza casi nunca en la Biblia, sino 3 veces. Porque el verbo que se utiliza es un verbo de movimiento, va, vete, ¿no? Lej en hebreo, ma se utiliza en una forma una forma casi reflexiva. O sea, se utiliza una forma gramatical que no es tan correcta, ¿no? Corregida, ¿cómo se dice? Que no es tan precisa por lo que tendría que ser la gramática en aquel. Y es una forma que
insiste sobre el movimiento de salida, precisamente, sobre el hecho que Dios no le está diciendo va hacia un sitio, porque no le va a revelar dónde tiene que ir, sino que le está diciendo vete de, en italiano sería vattene via, o sea, sal, o sea, no, vattene via nel sentido, non echándole, pero poniéndolo en movimiento. Este verbo hay que tenerlo en mente porque será importante después. Es un verbo particular porque el llamado de Abraham es absolutamente particular, ¿no? Y luego sabemos que toda la historia de Abraham se constituye digamos, a partir de tres grandes ideas, tres grandes temas. La idea del viaje para llegar a una tierra prometida, que casi inmediatamente se acaba, veremos, pero que siempre está como amenazado de otros agentes exteriores. El viaje para llegar a una tierra, la descendencia, o sea, el hecho de tener un hijo o no tener un hijo, y tercer tema importante, la bendición. O sea, Abraham se transformará en una bendición. Esto es, me quedo con la última, con el último tema porque no lo vamos a tocar después, pero es verdaderamente muy interesante. La persona que encuentra a Dios para los hebreos, para la Biblia, es un tema que no es limitado a la historia de Abraham, sino que es un tema importante para decir que quien conoce a Dios, quien tiene una relación con Dios, se transforma en bendición por otros. Es bendición por otros. O sea, tiene como una vocación de mediación entre Dios y los otros. Esto para Abraham será muy claro y se verá en el capítulo 14, en que Abraham o sea, actuará para componer para llevar una lite entre 3 o 5 reyes extranjeros y 4 reyes de Canaán y intentar reconciliar a estos países, a estos pueblos. Y es un capítulo también, el 14, poco conocido. Y al final de este capítulo 14 tenemos el episodio muy famoso, en realidad, de Melquisedec, este rey extranjero que lleva pan y bendice a Abraham. Y su vida, digamos, su vida se transforma en una bendición porque hay Abraham, porque Abraham pudo solucionar, digamos, el conflicto que hubo entre estos reyes. Pero esa es solo una idea. Ese es el tema de la bendición. Los otros dos temas están conectados entre ellos, el tema del hijo, o sea, de la descendencia, y el tema del viaje, porque todo el camino de Abraham será un camino largo en que las dos ideas irán en paralelo. Tendrá que viajar o que regresar a la tierra que Dios le ha dado para poder tener un hijo, y tendrá que entender que para tener un hijo no serán suficientes soluciones naturales o soluciones humanas. Este es el viaje de Abraham. ¿Cuánto? Oh, casi no, tengo tiempo. 20 minutos, sin tantos, pensaba menos. Bueno, después de Génesis 12, versículo 3, verán que él inmediatamente llega a Canaán. O sea, llega al punto a la meta, digamos. Partió Abraham, como le había dicho el Señor, y Lot marchó con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Es muy en la historia de Abraham tenemos tantas veces el autor sagrado que nos dice la edad de los personajes. Es muy importante porque hay que hacer cálculos. O sea, tiene 75 años, ha nacido cuando Terach tenía 70 años. O sea, Terach tiene en aquel entonces 145 años y está todavía vivo. Los años son un poco
gordos en relación con los años normales de una persona, pero la idea es que era ya bastante mayor cuando se pone en viaje, ya adulto y grande, y el padre está vivo, o sea, tiene que dejar el padre en Harán. El padre y con el padre toda la familia, una cierta seguridad, ¿no? Porque en esta cultura antigua la idea que, digamos, la idea era que la principal seguridad de la persona era la familia larga, principal seguridad. Entonces tiene que ponerse en viaje. Y para ponerse en viaje, la primera cosa que tiene que hacer es dejar su principal seguridad, que es la familia. Lleva consigo a Lot. Y por esto algunos autores piensan que esta es como indirectamente una idea de solucionar su problema en forma humana. O sea, en Abraham, otro tema muy importante, Abraham es muy realístico y es el personaje de altos y bajos, se puede decir, ¿no? Es personaje que tiene altos en que su fe es verdaderamente impresionante, inmediata, casi sin reflexionar o sin dudar, y tenemos momentos en que Abraham es muy, muy bajo. Digamos, su fe no es tan profunda y estas dos líneas tantas veces están como mezcladas juntas, digamos, en la misma situación, porque él sale inmediatamente, él llega a Canaán, pero lleva consigo a Lot. ¿Por qué? Porque siempre en aquellas culturas era muy importante el instituto de la adopción. Y quizás la idea podría ser, bueno, quizás Dios quiere decir que tengo que adoptar, que adoptar el hijo de mi hermano. Y esto será el hijo de la promesa, ¿no? Esto puede ser el hijo de la promesa. Por eso, Abraham es a veces ambiguo, tiene ambigüedades interesantes y esto es muy realístico. O sea, se pone en marcha inmediatamente obedece, pero lleva consigo a Lot como a una cierta solución a su problema principal, que es el problema de los hijos. Entonces su viaje será un viaje también interior muy importante. Luego, casi inmediatamente llega el versículo 5, tomó consigo a su mujer, toma consigo, sí, a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, con todas sus posesiones. Tiene tantas posesiones, no es pobre Abraham. Para nada, para nada. Tantas posesiones y van a crecer en el tiempo, pero esto es otra cosa. Y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán. Cuando llegan inmediatamente a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta el lugar santo de Siquén, hasta el encinar de Moré. Esta será su territorio, el encinar de Moré, y vivirá ahí. El Señor se apareció a Abraham y les dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Voy a anticipar que su viaje casi no se acaba, porque al final de su vida él tendrá la propiedad simplemente de una tumba, de la tumba de Sarai, tumba de los patriarcas. Tradicionalmente hoy hay un edificio allí para decir dónde podría ser este lugar, ¿no? Pero es interesante, es un viaje que no termina con una posesión material. Y esto puede ser interesante también para nuestro tema, ¿no? Tema de la peregrinación. Que casi como si o sea, es un viaje que casi inmediatamente termina, porque llegan inmediatamente a Canaán, pero es un viaje en que él no tendrá tantas propiedades, no tendrá una tierra tanto grande. Y esto es interesante porque es un viaje, porque podríamos decir que para Abraham es más importante el viaje que la tierra que tiene al final. Más importante el itinerario que la tierra o que la posesión de una tierra.
Bueno, después tenemos para decir algo de Sarai, pobre Sarai, por lo menos en este momento. Tenemos un episodio muy interesante porque Abraham parece hombre de fe, digamos, hombre con fe muy fuerte, y se dice al versículo 10 del capítulo 12, en aquella región el hambre se hizo tan terrible que Abraham tuvo que marchar a Egipto para establecerse allí como inmigrante. Aquí traduce en manera un poco liberamente, pero la idea es que se repiten dos veces, se repite la palabra Raab, que sería hambre, o sí, hambre, y luego se dice que esta hambre era pesada en el texto hebreo. O sea, hay un problema grande. ¿Qué hace Abraham? Huye a Egipto. Y para una oreja que está como acostumbrada al lenguaje bíblico, huir a Egipto no es normalmente una buena solución, ¿no? Para un personaje de Israel. Huye a Egipto y casi pone en peligro la promesa misma de Dios, porque sabéis la historia, hace pasar su mujer como su hermana, con las primeras palabras que pronuncia Abraham son interesantísimas, porque son palabras de un, ¿cómo se dice? Manipulatore, sí, manipulador, ¿no? Mira, yo sé que eres una mujer muy bella, captatio benevolencia. Siempre hay que tener como cuidado de los complimenti, de cosas, ¿eh? De los piropos, eso, siempre hay que tener cuidado. Pero yo sé que eres una mujer muy bella. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán, dejándote a ti con vida. Entonces, hazme este favor, di que eres mi hermana para que me traten bien a mí gracias a ti, y por consideración a ti, respeten mi vida. Y la tuya, nada. ¿No? Es verdaderamente interesante. Estas son las primeras palabras de Abraham para decir que tendrá que hacer un viaje bastante grande. Eh, bueno, esto es. Sabéis la historia como sigue, que Dios, ese es un tema interesante, no tanto por nuestro tema de la peregrinación, pero es interesante para la historia de Abraham, que a mí interesa muchísimo. Y estamos haciendo a la Gregoriana un curso sobre el amor familiar en el Antiguo Testamento, y es en la historia de esta pareja, de este matrimonio, Abraham y Sarai, que es un matrimonio imperfecto por tantas razones, pero siempre Dios favorece el matrimonio y interviene para proteger la pareja, para proteger la promesa y porque esta promesa es una promesa que no es solo para Abraham, eso es clarísimo en la historia de Abraham. La promesa no es de Abraham, o sea, sí, solo de Abraham, sino que es la promesa hecha a una pareja, a un matrimonio. Y entonces Abraham tendrá que crecer en en su conocimiento de esta profunda verdad que, bueno, es importante para su historia. Bueno, sabéis que Dios golpea el faraón, el faraón egipcio, y el faraón egipcio se comporta, digamos, reacciona como un gentleman, real gentleman, porque restituye a la mujer a su marido y le da bienes, otros bienes, ¿no? Bueno, esto también será interesante. Versículo 13, capítulo 13, vamos bastante rápido aquí, regresan en la tierra de Canaán, y en aquel entonces tienen que dividirse la tierra, porque el que pensaba quizás de tener a Lot como un hijo, no puede estar en el mismo territorio con Lot, porque ¿cómo se dice? I mandriani, los que tenían el ganado, porqueros, bueno,
¿sí? O los que tenían el ganado, pelean entre ellos, ¿no? Pelean entre ellos. Entonces hay una división muy fuerte y eso es interesante para saber cómo Abraham eh, elige la tierra en que va a estar. Porque Dios le dice, bueno, dividíos y vamos a ver qué pasa. Lot es el mismo que elige su tierra y claramente no elige Israel, digamos, la tierra de Canaán que sería el Israel de hoy porque es desierto. Él elige el otro lado, la Jordania y estas cosas porque es mucho más rica. Entonces, él elige en la base digamos, de una riqueza humana, elige gracias a lo que ve. En cambio, Abraham deja que sea Dios a elegir la tierra para él, que es muy interesante, ¿no? Justo para saberlo, versículo 10, capítulo 13, Lot levantó la vista y vio que todo el valle del Jordán hasta Zoar era de regadío como el jardín del Señor y las tierras de Egipto. O sea, ¿qué está mirando Lot? Algo que sea parecido al Egipto, que acaba de ver, porque regresan de Egipto. O sea, algo que sea una seguridad, digamos, ¿no? Que garantice una seguridad. Esto era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. A Lot será importante para Sodoma y Gomorra, pero no podemos verlo. Lot escogió para sí el valle del Jordán y se dirigió hacia el este. Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot en las ciudades del valle, etcétera, etcétera. El Señor dijo a Abraham después que Lot se separó de él: alza tus ojos y desde el lugar donde te hallas, mira al norte, al sur, al este, al oeste, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, Abraham no hace nada, sino que esperar Dios que elige la tierra para él. Eso será eh, otra, eh, otro tema bastante importante. Capítulo 14, tenemos un capítulo bastante difícil, ma importante, la pelea entre estos reyes locales y extranjeros, con la bendición de Melquisedec al final. Capítulo 15, también es muy importante, porque el Señor vuelve a aparecer en la vida de Abraham con este don de la alianza. No sé si acordáis, es el capítulo en que Dios propone a Abraham una alianza, ma le deja dormido, ¿no? Él duerme muy profundamente, tardema en hebreo, o sea, un sueño verdaderamente profundo, y Dios pasa con su fuego en un recorrido hecho por los animales cortados en dos partes, como signo que la alianza que va a hacer con Abraham es una alianza fundada sobre la iniciativa de Dios y sobre el compromiso de Dios, más que sobre el compromiso de Abraham, porque él duerme, no hace nada, sino que estar ahí dormido y Dios pasa y vuelve a hacerle la promesa. Eh, Bueno, solamente una palabra sobre la promesa, no he dicho nada, una palabra tenemos que decirla sobre la formulación de la promesa que Dios hace a Abraham, que me gusta muchísimo. Dice así, aquí en el capítulo 15, versículo 18. Aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el torrente de Egipto, etcétera, hasta el gran río, el Efrautes, Quineos, Quineceos, etcétera, etcétera. Presenta un elenco, una lista de todos los pueblos enemigos. Pero quería... Oh, no veo. No veo dónde está, porque no es mi Biblia, pero está bien. Bueno, lo veremos. La idea es la promesa que Dios hace a Abraham es de tener una descendencia grande, como, innumerable como las estrellas del cielo. Eso me gusta muchísimo porque dice esta relación entre exterioridad e interioridad. ¿Por qué?
Abraham tiene que viajar, hemos visto, tiene que moverse constantemente y que pasar de una situación en que él intenta encontrar soluciones humanas a su problema a la fe, que es como un viaje para él. Pero la idea es que el viaje es más interior que exterior, porque, digamos, la medida que puede ser, o, digamos, la única medida que puede ser apropiada para describir la promesa es una medida inconmensurable, ¿no? Y esto, en mi opinión, dice la grandeza del corazón del hombre, del ser humano, que tiene en su corazón todas las estrellas. O sea, para decirte cuánto grande será tu descendencia, no puedo usar sino que imágenes inconmensurables, grandísimas, infinitas, porque tu medida es no nuestra medida, es el infinito, digamos. No sé si se entiende. Bueno. Luego, en los capítulos, no voy a tardar mucho porque quiero acabar con el capítulo 22, que será la última. 5 minutos, sí. Bueno, los otros capítulos serán importantes porque después de estos intentos, el primer intento de solucionar su problema es Lot. El segundo intento será, él en el capítulo 15 habla de una persona, de un esclavo que quizás quiera adoptar, pero que Dios le dice, no, será un hijo de tu, nacido de ti, a ser tu descendiente. Hay otra solución humana y todo digamos, la trama del hijo Ismael. La mujer empuja a Abraham para que pueda tener un hijo con la esclava y la idea es, bueno, tenemos un problema, Dios nos ha hecho una promesa, estamos caminando, son tantos años, hay que solucionar el problema en una forma un poco más sencilla. Y la forma más sencilla al tiempo era la adopción. Entonces, hago un hijo con la esclava y lo adopto, ¿no? Y esto es. Y Dios le dice, no, absolutamente no, el hijo será tu hijo. El capítulo 18 es particularmente interesante porque tenemos el llamado para Sarai. Allí directamente se dice que Sarai es digamos, que la pareja como matrimonio son destinatarios de esta promesa. Y luego, solo en el capítulo 21, nace este hijo, Isaac, que es un hijo saludado por la risa, ¿no? Sabéis que la raíz que dice que se utiliza para el nombre Isaac es la raíz de la sonrisa. Y es muy interesante. ¿Cuántos años después del primer llamado de Abraham? Está calculado, se puede calcular por los números, 25. O sea, el camino de Abraham no es un camino corto, estrecho, sino que es un camino largo, de años. Este es otro tema verdaderamente interesante de la historia de Abraham. Nosotros pensamos, Abraham, bueno, un hijo, otro hijo, el hijo era adolescente, Ismael era adolescente cuando Isaac nació. Y Ismael nace después de años que Abraham se ha puesto en camino. Entonces, el camino de Abraham es muy largo. Y el camino de Abraham, y acabo así, parece que termine con el nacimiento de Isaac. Y en cambio no. ¿Por qué digo esto? Porque después de esto, bueno, Isaac tendría que ser ya grande, bastante grande. Dios quiso poner a prueba a Abraham. Aquí tenemos un fenómeno muy importante para el cuento. O sea, el autor sagrado nos da una clave. ¿Cómo sabe que está para contar algo que es muy difícil de aceptar? O sea, Dios que pide por un hijo, por el sacrificio de un hijo, lo va a decir directamente, sin hacer como hace normalmente, o sea, tener las cosas un poco oscuras para que el lector o que la persona que medita, que escucha la escritura, pueda conocer lentamente el significado de las cosas. Aquí lo dice inmediatamente. Esta es una prueba.
el término que utiliza para la prueba es un término clave para la teología bíblica, porque hay tantas ocasiones en que Dios pone a prueba, o sea, hace sufrir de alguna manera el pueblo. La prueba por excelencia es el desierto, que es un sufrimiento, de hecho, que es algo incómodo, algo difícil de aceptar, pero Dios pone a prueba, permite sufrimientos que, de hecho, misteriosamente llevan a la vida, a una forma de vida mucho más alta, mucho más grande. Esta es la idea que hay detrás de la idea de la prueba. Entonces, el lector o quien medita la escritura sabe inmediatamente que aquí hay algo que no tienes que pensar como una prueba o algo malo, sino que hay algo difícil, un sufrimiento, un monte en que tiene que salir, que subir Abraham, más que será por la vida, la dirección es la vida. Y el cuento lo conocéis, quiero simplemente acabar con, bueno, lo llamó Abraham, él respondió, aquí estoy, y Dios le dijo, toma tu hijo, un hijo, a tu querido Isaac. Los rabinos, la tradición hebrea ve en esta forma sobrecargada como un diálogo, como si fuera un diálogo, ¿no? Toma tu hijo, bueno, tengo dos, tu único hijo, bueno, hay dos hijos, porque son dos únicos para las dos madres, ¿no? Rashi hace así, como si Dios tiene que combatir contra tu querido, bueno, quiero a los dos, bueno, Isaac, ¿no? ¿Sabéis? Esa es la idea de que Dios está y ve a la región de Moria. Aquí tenemos por la segunda vez, aquella forma muy rara que es Lech Lecha. Lech Lecha. Y entonces Abraham, podríamos decir, ¿por qué Abraham obedece? Porque, como por la primera vez, como, digamos, él recuerda que la primera vez en que ha encontrado Dios, las primeras palabras de Dios han sido Lech Lecha, y estas palabras han sido digamos, causa de tantas bendiciones. El hecho que Dios, pidiéndole un hijo, repita estas palabras, es primero como una confirmación que aquí hay algo más profundo. No es simplemente Dios que me está pidiendo un hijo, sino que es el mismo Dios que me ha puesto en camino, que vuelve a ponerme en camino en un momento en que estoy muy anciano, quizás que ya me he como sentado, como acomodado en mis otras seguridades, y vuelve a ponerme en camino con las mismas palabras que han sido el principio de mi fe. Por eso puedo obedecer, porque, bueno, estas palabras tienen que resonar en su corazón, porque son palabras rarísimas. No se dice así en hebreo esto, ¿no? Es una fórmula que ha utilizado Dios para el inicio de su camino y vuelve a utilizarla para este camino. Sabéis que Él se levanta, obedece, hay una cierta dramaticidad en el cuento porque solamente después de algunos versículos se dice que él ha llevado el fuego y la leña, se dice leña, ¿no? Sí, la leña del holocausto. El hijo le pregunta dónde está la víctima y él responde en una forma un poco oscura porque dice, hijo mío, con un vocativo que puede ser también un objeto. Él puede decir, bueno, Dios proveerá, hijo mío, o puede ser traducido también, Dios proveerá con mi hijo, tú eres la víctima, ¿no? Y por eso la tradición hebrea imagina que en este cuento también Isaac participa de la fe de Moisés, perdón, de Abraham, porque sube con conciencia, sabiendo que él va a ser sacrificado y se une a él en este acto de fe. Y sabemos que sobre el monte Dios provee o ve con otra víctima. Hay un autor muy interesante que nota que la víctima elegida a Dios, que la última cosa le digo, versículo 13, Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. No es un animal joven, como normalmente son las víctimas, sino que es un animal viejo, anciano, una figura que puede ser la figura del padre,
digamos. Es como si él tendría que sacrificar su paternidad para dejar al hijo ser libre de ser Isaac, no el Isaac de Abraham. Bueno, acabo aquí. ¿Está bien? Dai. ¿Bello? Pues no. Dime tú qué tenemos que hacer. Bueno, pues archivo esto así. Entonces, entonces ahora nos podemos poner en dos grupos quizá, el lado del peregrino, el lado de Dios, y compartir un poco lo que les llamó la atención, lo que quieren compartir de esto, las luces, las llamadas. Sí. Y si usted quiere participar, padre, es bienvenido. Y puede escuchar un poco, yo también veo unas cosas. Está bien. Sí, 10 minutos y luego al final hacemos una oración. Para la gente online, los dejo reflexionar con lo que tenemos y que Dios los bendiga. Ahora solo falta la oración final.